Hola, sean bienvenidos a nivel 1. Advertencia, el contenido no es apto para gente tipo cristal. Aquí abordaremos distintos temas de interés social, así como experiencias personales y anécdotas variadas, siempre abordadas con un toque de humor. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Somos nivel 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Nivel 1. Mi nombre es Malboro y hoy tenemos un tema muy especial que nos han pedido tanto a mí y a mi compañero Neox, el cual se llama Temas Paranormales. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban, compartan y si les gusta este contenido, y le den like también. Estimado Neox, ¿cómo estás? Bien, aquí dándole una vez más aquí al podcast. ¿Cómo te encuentras, Malboro? Muy bien, qué bueno que estés aquí otra vez en este día, otro día más, disfrutando y conviviendo un ratito más, ¿no? Con los demás. Así es. De acuerdo al tema que nos han pedido el día de hoy, va a complacencia de unos suscriptores. Así es. ¿No es así? Así es, bueno, ya van 3 personas que, bueno, en lo personal me lo pidieron a mí. De tu lado, no sé cuántos hayan sido, pero sí nos pidieron que metiéramos ya el podcast paranormal, ¿no? Sí, de hecho sí. Por los seguidores. Les damos esa complacencia, ¿no? Vaya, ¿por qué no? Sin embargo, el día de hoy no vamos a tomar temas ya conocidos como La Llorona, no sé, Jinete sin Cabeza, entre otros, ¿no? Temas que de por sí ya están un poquito muy tocados, ¿no? Bueno, muy a mi parecer. Sí, ya hay algunos que ya están bien quemados. Digo, pues el de La Llorona, pues creo que todo el mundo se lo sabe, ¿no? O el clásico mito urbano, ¿no? De la escuela, es que aquí antes fue un panteón. Sí, y aunque fuera cierto, pues también ya está muy quemadito también. Así es. De hecho, hay varios temas que pueden tomar y otros temas que son un poquito más desconocidos, pero también son muy interesantes. Ejemplo, hay uno que había visto, bueno, muy aparte de los que a uno como persona le han sucedido y me imagino que a cualquier otro que nos esté escuchando le han pasado. Hay unos que nos ha llamado la atención, ¿no? Uno que se trata, no sé si lo has escuchado, ¿qué ha pasado o qué pasó en Barranca del Muerto? Se llama el caso del vampiro del metro Barranca del Muerto. así es. De hecho, había un columnista, Héctor Mauleón. Sí, es Héctor de Mauleón, trabaja en el Universal. Es un personaje que se dedica más como que a la política y la economía y llegó a tocar en su columna este mito urbano, ¿no? De no se duerma en el metro Barranca del Muerto. Pero a ver, ilústranos, ¿qué pasó en ese metro? Bueno, mira, antes de que este compañero, bueno, este escritor nos haya tomado la atención en cuanto a su versión o la versión que le pasó a uno de sus amigos, colegas, conocidos, hay una versión que data desde la llegada de los españoles. Uno se preguntará en qué tiene que ver la llegada con lo que pasó en la Barranca del Muerto, ¿no? Una breve historia es de que en la llegada de los españoles trajeron ciertos artefactos. Uno de esos artefactos era un sarcófago en el cual se dice que había una especie de cuerpo, entidad o ser que habitaba en ese sarcófago, ¿no? Que se quedó ahí. En la antigüedad se puede decir que era de tipo vampiro. Según se dice, que en esta parte se dice que se escapó, se tiene en cuenta, según los registros que tienen los sacerdotes de la iglesia, que cuando se escapó se apagaron todas las veladoras del templo. No supieron en qué momento se escapó, no supieron hacia dónde fue. La cuestión que cuando eso pasó, se dice o se supone que llegó a la parte que se conoce hoy en día como Barranca del Muerto. Se le dio ese nombre porque hace años en su llegada, de hecho, era literalmente una barranca. Con el tiempo se fue tapando con tierra, etcétera, ¿no? La parte de muertos, literalmente tiraban muertos ahí. Era una barranca donde iban a despeñar muchos muertos. De hecho, en el logotipo, en los dibujitos que se ven en el metro, muchos piensan que son águilas. Y de hecho no son águilas, son sopilotes. Pues, güey, no mames. Sí.
Entonces, ese es la referencia. Si tienen figura de águilas, pero no son águilas, son sopilot. Entonces te das cuenta ahí, cuando llegó esta parte de que la independencia, llegaron a tirar cuerpos a ese lugar. Pasó el tiempo, se puede decir que rellenaron esa parte con tierra para que no apestara el olor, y llegó la revolución y volvieron a hacer lo mismo. Los cuerpos que tiraban ahí, igual, los llegaron a tapar, y con los años que pasaron, se llegó a tapar. Entonces, ahorita lo que ya son explanadas y avenidas principales de esas, de lo que hoy conocemos como ¿Barranca del Muerto? ajá, hay literalmente cuerpos porque nunca los sacaron, está ahí. Algunos dicen que sus almas siguen estando allí y es lo que está espantando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo eso con esta parte del fantasma o la entidad o el vampiro, como le quieran llamar, que aparece en esta estación? Bueno, pues algunos dicen que este ser sobrevivió y sigue habitando esa parte, esa zona. Entonces, las pocas personas que se puede decir afortunadas o que tienen la desdicha de encontrarse con este ser, lo han visto, han tenido cierta experiencia, lo han visto y se puede decir que han sobrevivido, ¿no? En este caso aquí viene un relato que es de este señor, ¿no? Que dices, que si me lo recuerdas. Bueno, es Héctor de Mauleón, por si gustan ahí googlearlo. Él decía, bueno, lo que en la columna te contaba hace años era que fue un amigo de su amigo quien le contó esa experiencia, que supuestamente iban alcoholizados y él pues tenía que partir básicamente para su casa. Cabe destacar que pues ya iban a una alta hora de la noche, digamos un transcurso entre 10 y 12, que es cuando se empieza ya a mermar un poco el servicio del metro, ya casi no hay pasajeros, ya todo es más, pues más silencioso, más ¿cómo se podría llamar? Pues sí, con más calma, más todo. Entonces él iba pues alcoholizado y pues se queda dormido. Entonces van a meter el convoy a donde guardan obviamente los trenes, y pasa el tiempo y se da cuenta que pues está a oscuras, pero se podría decir que el vagón se empieza a mover de una manera así como que muy brutal, se podría decir, una sacudida muy fuerte, y ve que están peleando dos personas, pero pues él no se percata que pues uno es un vampiro y el otro es, bueno, es lo que dicta, ¿no? Supuestamente la leyenda urbana de que es un vampiro contra un indigente. Entonces, hasta donde se cuenta o se relata, el vampiro ataca en el cuello curiosamente al indigente y empieza pues a brotar sangre. Entonces él empieza a gritar de una manera que trata también de escapar, corre por los rieles de donde están, bueno, donde guardan los convoys, y llega a ver un auxiliar de esos PBIs que andan por ahí, los metros, y ahí es cuando pues obviamente pues, comienza la leyenda, ¿no? Del metro Barranca del Muerto. Entonces, pues acabé de mencionar que pues el señor estaba en estado etílico y creo que hasta la peda se le bajó, güey. O sea, es como que muy extraño eso que dices. Básicamente ese lugar pues es un cementerio de pues siglos atrás, si se pudiera llamar así. Pues aquí lo que destaca es que pues un periodista, o en este caso un columnista del Universal, que se trata más de economía y de política, pues toca un tema así, ¿no? Digo, pues al fin y al cabo, ¿qué ganaría? Exactamente. De hecho, este tipo de casos han sucedido ahorita un poquito más tocados. Bueno, los que les guste este tipo de temas, obviamente les brincará en la pantalla en YouTube, ¿no? De sugerencias de casos paranormales, ¿no? En algunos casos, como lo mencionas, estimado Neox, hay personas que han tenido experiencias y no son, bueno, sus contenidos que suben a las redes no son del tema paranormal, así como este podcast, pues tampoco es del tema paranormal. Simplemente ahorita lo estamos tocando nomás por las risas, ¿no? Por diversión, por curiosidad. Para mimicar un rato, güey. Y pues nomás para ver. Así. Para cotorrear un rato, ¿no? Bueno, la cuestión es que este podcast no es paranormal. Ahora lo que voy, de algunos casos que han pasado, incluso han pasado incluso de chicas, de mujeres que hacen sus bailecitos
de otros incluso streamers, gamers, entre otros, no me dejarán mentir que les han sucedido cosas extrañas mientras graban. En algunos casos se les puede asociar con fenómenos físicos, incluso a cosas que se pueden todavía comprender de forma lógica, y otras cosas que de plano uno no puede encontrarle una explicación razonable o lógica. En algunos casos dicen o se ha escuchado de que cuando tú estás en un entorno vacío y tienes mucho eco, algunos dicen que tu voz o el eco o el sonido se graba en los muros o paredes, y que en ciertas horas de la noche estos sonidos son rebotados, los cuales hacen pensar que hay alguien dentro de tu espacio, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es del sonido de las maderas, ¿no? Que dicen que porque suena es porque alguien está ahí, pero pues igual y no, porque a fin de cuentas, si lo ves del lado lógico, recordemos que la madera con cierto cambio de temperatura se expande y asimismo se contrae. Es lo mismo que pasa con por un ejemplo así, con los tambos de metal. Cuando un tambo de metal tiene cierto gas, se contrae con el calor y entonces hace un sonido. Y entonces no lo puedes asociar con un fenómeno paranormal. Es un fenómeno físico causado por una reacción química. Es algo lógico, ¿no? Ya dejando fuera lo paranormal. Sí, o sea, hay cosas, sí, de hecho hay cosas científicas, hay cosas que se pueden explicar con la ciencia, ¿no? Y hay otras cosas que sí voy y estoy de acuerdo en que no tienen una explicación lógica ni científica. Entonces, en este caso, pues está muy raro, ¿no? En esta cosa de cuando uno está solo, ¿no? Cuando dicen, ay, es que siento escalofríos. De hecho, que lo mencionas, digo, aquí son bastantes, ¿cómo se puede llamar? Un fenómeno muy recurrente suele ser la canica arriba de la azotea o del techo, güey. ¿Nunca lo has experimentado? ¿Canicas? ¿Sonido de canicas? Ajá, el ruido como de una canica, güey, que está rodando una canica. No, eso sí no he escuchado nada de eso. O como cadenas, güey. No, tampoco. Lo que sí he escuchado, y eso sí va afuera, creo, y esto sí lo puedo considerar fuera de esos temas de la ciencia, es el sonido, y eso no es con los animales. Va a sonar igual, pero no es de gatos peleándose. Y esto va muy en la parte cuando uno tiene, por así que, techo de lámina, y no es y no es En toda Latinoamérica nada más, güey. Así que por el lado de Latinoamérica, pues ya sabrán que parece albur, pero no es albur, ¿eh? De los que no nos llegan a escuchar fuera sabrán que es un recubrimiento que se le pone a las casas para que no te pegue el sol, ¿no? Ajá. Entonces, se puede decir que en algunos casos se escucha cómo suenan las láminas, como si las quisieran alzar, cuando no hay aire. Y en las noches, como en este caso que se está grabando, son medianoche. Entonces, ahorita pues no se escucha nada, ¿no? De hecho, hay una parte que tengo de lámina y pues no. Hace años quiero decir que sí se escuchaba, como si tiraran una piedra, como si un gato se cayera. Pero uno se asomaba y lo curioso es que no había animales. Entonces quedas así como de, ¿qué onda, no? Si no son animales, entonces ¿qué es? Unos los asociarán con brujas, nahuales u otro ser sobrenatural, extraño, ¿no? Ahorita que tocas las brujas, güey, me da risa, güey, porque he visto infinidad de videos de gente bien, no sé cómo llamarle. El término que más se les podría acercar es como gente pendeja, güey. No sé si has visto los videos de donde capturan una lechuza y dicen que es una bruja, güey, y que le gritan, habla, ¿por qué querías robar? Y así como que no mames, ¿cómo te va a contestar una lechuza, no, güey? Y ahí viene se podría decir que el argot de lo que viene siendo los pueblitos, ¿no? De que si ves una lechuza, córrela porque pues alguien se puede morir o le van a robar un bebé a alguien y cosas así, güey. ¿O no? Bueno, yo nunca he visto algo así, sí lo he escuchado, pero así que asociarlo directamente, pues no. Y es lo que ahorita te estaba contando, ¿no? ¿Cómo puedo asociar que realmente sea si a lo mejor es un gato o algo? Porque a fin de cuentas sí se dice en el folclore que ese tipo de cosas sí llegan a pasar. Entonces es un poquito, bueno, de hecho quiero pensar y que hay que saber distinguir en qué momento es lo que se dice que es o simplemente es un animal natural. No sé realmente esta parte cómo expresarlo, vaya. Esto es más, yo creo que es como una creencia, ¿no?
¿no? Independientemente de todo, yo creo que viene siendo más una creencia que algo palpable, güey. Podría ser, pero ahora sí que vienen unos cuestionamientos, igual y algunos también estarán de acuerdo, ¿no? Igual, muy aparte de lo escéptico, ¿no? Se dice que, bueno, de hecho porque hay ahora sí que muchos relatos de brujas, ¿no? Como tú sabes y has escuchado, como la mayoría yo creo que ha escuchado, se dice que estos seres chupan, ¿no? Chupan serán recién nacidos, me parece, a los no bautizados, se dice. Entonces, no sé decirlo como evidenciado, porque pues realmente yo tampoco tengo una evidencia. Un relato, pues simplemente pues un relato, más no una evidencia. Se dice que cuando los chupan dejan un rastro de como si fuera de líquido tipo frijol. Entonces es como su rastro. Cuando los chupan, los niños ya no están calientitos, están fríos. Pues tú bien sabes que un cuerpo humano tarda en enfriarse. Entonces, ahí sí uno cómo puede argumentar la lógica y la parte científica, ¿no? Bueno, es que más que nada, bueno, para meternos en el terreno de lo científico, yo considero que tiene que ser algo observable, güey. Así que la ciencia se basa técnicamente en lo observable, güey. Y pues si nos vamos de relato en relato, siempre en cuestión de lo que yo te decía, de que tú ahorita comentas que chupan. Yo nunca había escuchado eso de que el líquido era como color café cuando, digamos, se puede decir que sustraen, no sé si sea sangre o no sé qué es lo que le saquen a los infantes. No, ni idea. ¿Mandé? No, ni idea, ni idea. No digo, a lo mejor ahorita dije, bueno, ahorita a lo mejor él tiene un poquito más de conocimiento de eso y pues ahorita me dice, no sé, la sangre o el alma o cosas así de, ya sabes, güey, que la gente pendeja, ¿no, güey? Pues eso no parece que no sabría decirte con exactitud, porque según esto, para no meterlos tanto en los temas de esto de bruja, porque también son varios temas, buscan, dependiendo, según esto, un cierto poder, una cierta como acción, un cambio por un beneficio que ellas tendrían, ya sea juventud, vida, no sé. Porque mira, déjame decirte que hay algo que sí es comprobable, güey. ¿Alguna vez llegaste a escuchar la palabra adenocromo, güey? Adenocromo, no. Nunca. Ok. Bueno, para todos los escuchas, pues investiguen qué es eso. Se dice que es una sustancia que todos poseemos, pero que cuando somos infantes, en este caso bebés o recién nacidos, cuando hay una acción como de exalto, susto o algo con un infante, ellos segregan a la sangre ese tipo de sustancias, güey. Por eso es que también pues hay mucho mito urbano de cuando pues, roban bebés, güey. Se dice que esa sustancia tiene la propiedad de rejuvenecer a las personas, güey. Y no es algo que me estoy inventando de aquí de la manga, güey, o que me estoy sacando aquí del cuello, porque no es así, güey. Aquí digamos, hay varios videos de Dross, que digo, no es como que lo cite como una fuente científica, pero ha dado a conocer varias cosas que ha pasado con ese tipo de sustancias en niños. Por eso los invito a que investiguen qué es la adenocromo y de qué va, qué propiedades tiene esta sustancia, más que nada. De hecho, sí, bueno, esa es una buena información. Pues igual que como todos, yo también estoy, sí, como que diciendo, ¿qué pedo, no? Y esa sería una posible respuesta o una respuesta de lo que buscan, ¿no? Este tipo de entidades. Porque sí, o sea, igual yo no sabía que se llamaba así, pero lo que sí tenía entendido es que ellos buscan, este tipo de personas o entes busca algo en ellos que pues no sabía qué. Si es eso, pues entonces ahora ya sabemos qué es lo que buscan, ¿no? Entonces sería tener ese beneficio de juventud, vida, un cierto poder extra que desconocemos, ¿no? Y de hecho eso se cuenta, es que no recuerdo si es duquesa o bueno, se supone que esa sustancia queda como pura hasta que tú pierdes ¿cómo se podría decir? La virginidad o algo así, porque se dio contado, esta era una duquesa que mandaba a reclutar chavitas y ya después, pues hacía algo así medio extraño que las dejaba sin temperatura corporal. Ya sabes a qué me refiero. Básicamente, pues les quitaba todo el líquido elemental que nos recorre y eso básicamente era lo que pasaba, güey. Y a cambio de eso, supuestamente ella se bañaba para poder rejuvenecer, güey. Y se dice que mucho en la realeza eso se ocupa, güey. Y de hecho, te estoy hablando de antes del medievo, güey. Sí, de hecho, este tipo de cosas han sucedido desde antes de ser de Cristo, ¿no? No hay
un registro tal cual, si es que digas, ay, empezó en el año 10 AC o 5 AC o 2 AC, ¿no? No hay un registro tal cual, simplemente como todos los relatos, ¿no? Han pasado de generación en generación, leyenda tras leyenda, mito tras mito y de boca en boca, ¿no? Es como, ¿cómo te diré? Es lo que decíamos de las brujas, o sea, es como que pues un mito, güey, un mito en cuanto de que pues puro recién nacido, o se llevan o que en las copas de los árboles ¿cómo se llama? Se crean como esferas de fuego, güey, o algo así. En algunos casos sí, en otros dicen que no, y en otros dicen que en ciertas horas de ciertos meses, en ciertas horas las puedes ver. En algunos casos las puedes ver incluso en el día, pero es más común que uno las vea en las noches. ¿O bajo qué condición se podría decir tú puedes ver una bruja? Según lo populi maneja. Bueno, en el día, si mal no recuerdo, es un viernes. Ajá. Viernes o miércoles. Ajá. Creo que es un viernes. No me acuerdo muy bien ese dato, pero sí es en el día. Y no es en cualquier día. Bueno, no en cualquier, perdón, no en cualquier fecha. Me parece que son los días 13, si no mal recuerdo. Y si no, pues alguien va, yo creo que en los comentarios va a decir un poquito más a detalle la fecha, ¿no? Bueno, digo, Esta condición. Hablando de esa condición, yo creía, bueno, porque pues ahora sí que he leído varias cosas en cuanto a lo que viene siendo la relación de la luna con todos, güey, tanto en el planeta como seres humanos. Sí, pero no aplica tanto así. A ver, bueno, entonces explícame. En este caso, según, porque tienen, ¿cómo le llaman? Un pacto. Supuestamente para ser una bruja, tienes que hacer ciertos pactos, ¿no? Hacer ciertos rituales, ciertos pactos, entregar una cosa por otra. Y según lo que se dice el folclore, bailar con el diablo a las 12 de la noche, 3 de la mañana, no sé a qué horas, y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Según lo que entonces ya él te va a dar, bueno, en este caso es más común en las mujeres, uh-huh, que le pidan ciertos favores, ¿no? Y a ellas les dan ciertos poderes, como lo dicen, ¿no? Y uno de ellos es también salir en el día, es decir, este tipo de entidades las puedes ver en el día, solamente al mediodía, en los días viernes, si no mal recuerdo, al mediodía. No te voy a decir que, oye, en su escoba, no, tal cual, así como si fueran lo que se ha dicho, que pues tampoco vuelan, son así personas normales, que te pueden saludar y todo el rollo, pero ciertamente puedes manejar en cierta forma tu realidad, la realidad de uno. Pero entonces, ¿de dónde viene? Bueno, a lo mejor no me lo vas a contestar, pero como que hay una incongruencia, güey, porque la mayoría de gente que ha visto o ha tenido experiencias con una bruja, y no me refiero a la clásica bruja que se pone a hacer rituales, sino a la bruja que roba niños y a la bruja que se transforma en bolas de fuego, pues como que no cabría esa posibilidad, güey. O sea, técnicamente es como que la definición de bruja como paranormal y la otra es como que bruja metafísica, se podría decir, o sea, dos tipos de bruja, güey. Sí, de hecho, aunque son increíbles, existen varios tipos de eso. De hecho, con bruja no me refiero a la doña que pone sus veladoras para que tal o cual se divorcien o cosas así, de esas mamadas, no, o sea, una bruja lo que viene siendo la esencia de la bruja, no una pinche doña católica que se pone a hacer pendejadas, que es diferente, güey. No, de hecho, no sé si llegaste a ver bueno, supongo que sí, la mayoría sí, ¿no? ¿Has llegado a ver la película de Jinete sin Cabeza? Sí, güey. Donde sale John Depp. Ajá. Entonces, ahí manejan dos tipos de bruja. En cierta forma, para no enrollarnos tanto en estos temas así y salirnos tanto de los asuntos y no solo hablar de un tema, manejan dos tipos de bruja, una bruja blanca y una bruja negra. Ahora sí que pues ya no hay mucho que decir, ¿no? Ya sabes lo que significa una bruja blanca y una negra. Una va a manejar magia blanca y la otra pues magia oscura, ¿no? Y de hecho, como la otra vez te decían los juegos de azar, ¿no? Esto tiene la bruja blanca va a trabajar con cosas naturales en cuanto a, se le puede decir que magia blanca se le puede decir, o como ellos la conocen, ¿no? Magia blanca o energías puras. Una vez. Y la magia. Una vez leí, disculpa que te interrumpa, güey. Una vez leí en un libro que dice, bueno, te habla del poder de la magia. Dice que el color de la magia blanca y de la magia oscura no existe, güey. Técnicamente lo que tú,
O sea, la magia es magia. Ya el color tú se lo pones, güey. Ajá. Bueno, ese sí no sabía, pero solo ahora sí que yo no le estaba poniendo color. No por eso, güey, sino que digamos, ya ves que relacionan mucho la magia negra con la destrucción, güey. Ajá. No necesariamente, No, pero es a lo que voy. pero bueno, ok, sí. Así como que lo más tenebroso, güey, la destrucción, todo lo que puedas dañar, destruir, inclusive crear, pero con un propósito, güey. Más que nada, un propósito como que más oscuro, güey. Algo que no es usual, vaya. Y la magia blanca con todo lo que viene siendo como que buenos propósitos, buenas vibras y todo eso. No sé si me explique. Sí, bueno, sí, de hecho va por ahí. Entonces, se dice que lo que tú hagas en cuanto a magia, bueno, sí, magia buena, pues siempre va a ser como que bueno para ti y para lo que te rodea, ¿no? Pero si tú usas magia negra para fines que no van, tienes, o sea, vas a tener un beneficio, pero también un prejuicio a largo plazo. Lo que es muy manejado eso, de que si tú haces mal, el mal se te va a regresar por dos. Entonces, sí es algo como que para algunos muy, muy verdadero porque a fin de cuentas lo siguen haciendo, ¿no? No es muy sonado de que, ay, te voy a embrujar o ya sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí se ha llegado a escuchar un poquito. Muy el auge de los santeros y todas esas madres, ¿no? Que Sí, sí, de hecho ahí está un poquito, está muy, ¿cómo te diré? Muy, 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 muy debatible. O sea, yo te puedo decir que sí existe por la parte, digamos, como te lo mencioné en el otro podcast anterior, de los dados, cargar los dados. Ves que yo te hice mención que había leído un librito después que tenía mucho que ver con la carga. Entonces, dices, bueno, si es carga o es lo que sé yo, se puede interpretar como magia blanca. A fin de cuentas, no le estás haciendo nada a nadie. La magia negra o oscura es cuando tú perjudicas a alguien más. bueno, técnicamente no es que perjudiques, porque digamos, estás, ¿cómo te diré? La regla fundamental, si es que ya alguna vez llegaste a leer el libro de San Cipriano, bueno, es un libro muy complejo, pero muy, muy, muy complejo. Digo, porque no lo vas a entender de pie a pa, no es un manual, sino es como que más es la distinción de nuestras acciones. Aquí estoy citando lo que viene siendo el albedrío, güey. Aunque tú hagas, o sea, es como dicen, no hagas no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí me explico? Porque digamos aquí, Sí. no es que no le estoy haciendo daño a nadie. Ya influiste, ya hay un propósito. ¿Y por qué lo cargas? Entonces estás violando el albedrío. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces mucha gente no entiende eso, ellos piensan que, no sé, a lo mejor un amarre es así como que algo bien X, y es como lo he llegado a leer de otras varias fuentes que te dicen que cuando pidas, Pero ahí, primero, ante todo, porque independientemente de quién le vayas a pedir, tiene que ver, no te vayas como que a lo grande, a lo que siempre todos dicen. Yo pido porque sea, no sé, millonario o sea, famoso o X. Mejor hay que pedir con gracia, güey. ¿Y cómo vas a pedir con gracia? Pues no sé a quién te encomiendes o a quien sea que le pidas o en lo que creas. Es más fácil que tú le pidas con respeto y con gracia al hacer una oración, la de, no sé, tú quieres ser, a lo mejor no rico, pero tener dinero. A quien sea que le pidas, le dices que le pides de favor que te rodee de las personas o de los lugares correctos para que tú puedas acceder a eso que estás pidiendo, güey. ok, sí, bueno, Ajá, entonces es como que ahí cambias la connotación, güey, de lo que viene siendo magia blanca o magia negra, güey. Es lo que te digo, la magia negra ok, se viene siendo más cuando, digamos, utilizas, no sé, algún animal o alguna persona o algún... Entonces, la magia todos lo tenemos y es como te decíamos hace rato, ¿no? La carga de los dados, es tu energía, es algo palpable. La energía es como el viento, no se ve, pero se siente. ¿Estás de acuerdo? exactamente. De hecho, bueno, es que sí, más o menos iba por ahí el detalle, que uno, pues, a fin de cuentas es más natural, bueno, es más, se puede decir que es que natural, pues sí, no encuentro esta palabra.
poquito más natural. De hecho, se dice que la magia blanca trabaja con la naturaleza. La negra igual, pero en otro sentido. O sea, a fin de cuentas te digo que es como que va para perjudicar, no es para beneficio. Bueno, sí es para beneficio, pero con el fin, la finalidad es perjudicar. Bueno, eso sí es un poquito muy fuera de mi comprender también. No te voy a decir que es acá ni allá, ¿no? Es lo que he estado, pues poco de lo que tengo un poquito de conocimiento. Muy aparte de lo que luego, no sé si te han dicho que también la magia es, bueno, lo que es ese tipo de cosas, si tu abuelo, tío, no sé quién, fue brujo, fue bruja, fue nahual. Sí, de hecho, aunque parezca así medio rarito, Ajá. y muy de risa. No sé si los demás o si tú en tu familia has escuchado casos de parientes o familiares que tuvieron que ver o hacer ese tipo de cosas. Es que, bueno, no es no es que me esté riendo a los nahuales, sino que lo primero que se me viene a la mente es un güey como, no sé si llegaste a ver Harry Potter, güey, un pinche animago, güey, un güey que se transforma en un animal y ya, eso es todo, eso es un nahual, güey. No, sí, 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 yo, bueno, ahora sí que creo que la mayoría conoce Uh-huh. que es un nahual, ¿no? Y si no, pues de todas maneras en pocas palabras, es una persona que tiene la capacidad de transformarse en un cierto tipo de animal, y ya. De hecho, se entiende, se dice que voy con la parte Uh-huh. familiar. Desde tiempos antaños, antes de la llegada de los Uh-huh. españoles y en México, bueno, yo porque pues de hecho mi apellido no es ni mexicano, es extranjero, entonces no puedo decir que soy 100% mexicano, ¿no? No, pues yo menos, güey. Entonces, se dice que aquí en México todos los que nacen, y no solo aquí, en todo el mundo, tienen el poder o tenemos el poder de transformarnos en un animal. Este animal no es solo uno, son varios y estos van a depender del día de nuestro nacimiento, fecha y hora. Entonces, una persona nació con 20 tipos de animal, y ya incluidos insectos, todo, ese mismo día y esa misma hora. Entonces, de acuerdo a los mitos, se dice que si uno entra en contacto con la naturaleza por medio de estos ritos, o sí, ¿no? Un rito se puede decir, puede llegar a convertirse en un nahual. Ahí ¿cómo podríamos saber con cuántos tipos de animal nací, güey? O sea, ¿cómo se basarían esas personas o cómo tú crees que se basen esas personas al saber cuántos tipos de animales puedes tener, güey? Se supone que para saber eso se tiene que hacer un rito. A ver. Un ritual, no sabré decirte qué tipo de ritual es, pero Ajá. según lo poco que tengo entendido es que ahora sí que uno tiene que ir con se puede decir especialista, en este caso chamán, o con otra persona que sea capaz de convertirse en nahual, porque también cabe mencionar que también hay nahuales blancos y nahuales negros. Los nahuales blancos, para hacerlo rápido, son los que se comen a los nahuales negros. Entonces, para esto uno tiene que buscarlos. Eso sí sería lo complicado, no sabría decirlo cómo encontrarlos, vaya. Pero se entiende que en los pueblos lejanitos, olvidados por Dios, por así decirlo, es donde uno los encuentra. Entonces, ellos te hacen un tipo de ritual en el cual te hacen ver y buscar a tu nahual. En este caso, ellos te van a decir, te vas a transformar en el primer animal que puedas vencer espiritualmente. Entonces, de todos los animales que pudieran haber nacido, si tú venciste espiritualmente a un gato, te conviertes en un gato. Según, de acuerdo a los mitos, el más fuerte es un jaguar, ese es el más complicado. Entonces me preguntas, ¿cuál sería mi primer animal? Si es una pregunta que solamente la respondería se puede decir que un especialista en esa área, ¿no? Entonces... Bueno, digo, yo nunca he tenido el conocimiento de ahorita lo que me estás comentando. Creo que se me hace algo muy interesante. Creo que va como que a lo mejor no muy de la mano, pero sí es algo similar como a los signos zodiacales, güey, que se te asigna como que un elemento, un animal. Digo, es como que simbólico, ahí es simbólico.
Sí, es simbólico, de hecho, porque aquí en México así es. Y de hecho hay unas culturas, o hubo unas culturas, no sé si siguen existiendo, porque la verdad tampoco soy muy buen historiador. Ajá. Si te das cuenta en los nombres, nada más ponte a pensar qué nombres hay en México mexicanos, Pero es que la mayoría de nombres, o sea, eh, de origen mexicano, no español, no, ni pues hebreo, precisamente, ni... güey, pero es que si te vas a las zonas rurales, güey, te vas a topar a José, a María. No, pero esos ya son nombres dados por extranjeros. Ajá, por eso, es lo que es a lo que voy, güey. Pues es que mexicanos lo dudo. ¿Por qué? Porque México estaba dividido en varios sectores. Bueno, nos vamos, no sé, a la península, los mayas. De ahí nos podemos ir al centro, estaban los aztecas o los tlaxcaltenses, güey. Y de ahí nos podemos ir un poquito más, pegado a lo que viene siendo Toluca o Morelia, estaban los toltecas, estaban los purépechas, o sea, había diversidad. Por eso es que así como que, pues, mexicano, ¿en qué aspecto, güey? O sea, es que de dónde vendría el mito, güey, del nahual, o sea, como de qué etnia, güey. De que, bueno, tal cual, esas partes o esos registros, yo podría pensar o creer que se perdieron con la llegada de de los extranjeros hacia este país, ¿no? Pero también siguen existiendo nombres, mexicanos, sí. En el caso, se escucha más del caso de las mujeres. No me digas que no has escuchado hasta la fecha, si hay nombres mexicanos. ¿Mexicanos? Y de hecho, son, creo que Ajá, tal cual, uno por así decirlo, y eso espero no equivocarme, es de Xochitl. ajá, Espero haberlo dicho bien, Xochitl. sí, sí, sí. Es un mexicano. Entonces, no sé de qué área, no sé de qué parte de México, pero se entiende que es mexicano. Y como tú sabes, representa una flor. Ajá. Entonces, ese es el nombre femenino. Ahora un nombre masculino que sí está un poquito más complicado. Pues no, bueno, al menos yo no he escuchado alguno, y si lo he escuchado, créame que ni por enterado, ¿eh? Bueno, sí, sí, es como que, pues es casi imposible, ¿no? Digamos, es que ya estamos tan idealizados, digamos, en esta cuestión de que nos vamos a los pueblitos y siempre te vas a topar al Juan, José, María, Matías, Mateo, güey. O sea, el nombre de lo que viene siendo pues sí, de la religión, ¿no? Básicamente, porque o eran apóstoles o algo, y fue lo que la idea que traían los españoles a colonizar. Está como lo que es más es Jesús, María o José, güey. Ese sí es un clásico. Y ya si tú me dices básicamente, pues un nombre masculino del antiguo, lo que conocemos como México, pues está cabrón, porque pues sí tendrías como que irte a las sierras, y si es que todavía no ha llegado allá la influencia iberoamericana, pues tú corres con suerte, pero yo digo, básicamente ya está como que muy pelado. Pues sí, de hecho sí está muy difícil de saberlo, la verdad. Entonces, esa relación de los nombres que te digo va a relación con los animales. Los animales también, cabe mencionar que tenían su nombre. De los pocos que recuerdo son Tochtli, Toshi, nomás dos, y se me vienen a la mente. Y cuando estoy solo, créeme que hasta se me vienen más. Hay que ver la película de Apocalipto, güey. Ahí a huevo que encontramos más nombres, güey. Pero esos ya son de la parte de, serán los incas, me parece. Por eso, pero se podría decir que independientemente si te fijas, era como que pequeñas aldeas, güey. Entonces, digamos, bueno, es que Perú es muy parecido a México, güey, en muchos aspectos, güey. Entonces, los mayas, de hecho, se encontraron registros mayas en Perú también, güey. Entonces, por eso es lo que te digo, es como que muy confuso. Antes de la colonización, yo creo que pues había como que una diversidad de pueblos étnicos. Sí, sí, de hecho sí está complicadito. Bueno, en cierta forma es esa parte uno tendría que ver, ahora sí que volviendo a la parte de los animales que uno puede tener, es eso, ¿no? Eso es lo que poco o mucho sé de que uno nace con varios animales y se puede transformar en varios animales si así lo desea. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que te dije de que la familia? Si supuestamente uno de tus antepasados practicó este tipo puede decir, de prácticas, Ajá. de hechizos, de embrujos, de encantos, no sé cómo describirlo. Se dice que sus herederos, su descendencia, tiene la habilidad o el poder de poder transformarse, pero no es así Ajá. así de, ay, ya, hoy quiero y mañana ya no. No, supuestamente como ya pasaron los años, el tiempo
y prácticamente esas prácticas se han ido perdiendo. Entonces uno como descendiente o como heredero de sangre no puede hacerlo así de porque sí, tiene que ir otra vez a, digamos que a reencontrarse consigo mismo en esas como que llaman reencuentros, ¿cómo llaman? ¿Retiro espiritual? Espirituales. Ajá. Ajá, para que pueda uno hacerlo. Entonces, no, pero no es así tan fácil, porque en algunos casos, en el caso de las brujas, supuestamente ellas hacen un pacto que no pueden tener hijos, y si los tienen, tienen que, ¿Complicarlo? según se dice, que sacrificarlos, ¿no? Ajá. Ajá, entonces ellas no podrían, y si lo pueden, pues el costo sería sus hijos, ¿no? En el caso de los hombres, nahuales tienen que, ¿cómo se llama? Darle ese inculcamiento y ese adiestramiento a sus generaciones. Y por eso viene esa parte de los dos, como siempre se ha tratado, ¿no? Bien y mal. En este caso, nahual blanco, nahual negro. Yo creo que independientemente de que uno caza y uno mata. Uno, según. Es a lo que voy, güey. Y es que date cuenta, güey. O sea, es dualidad, güey. Yo creo que donde quiera que corras, está como. Bueno, hace tiempo te voy a contar una anécdota. Digo, no fue mía, pero pues de cierta manera, pues ¿cómo se puede llamar? Pues sí me sorprendió bastante. Bueno, cuenta esta persona que hace tiempo él se encontraba de viaje, güey, pero no estamos hablando de aquí del centro de la ciudad, sino más para el sur, en los límites ya de lo que viene siendo Tabasco, Chiapas, todo lo que es el sur, güey. Entonces, esta persona comenta que a ese viaje iba a visitar, creo que, ¿cómo se le llama? Es que no son abuelos, bueno, sí es un familiar, pero no es no es directo. No es directo. Ajá. Entonces cuenta esta persona que pues ya estaba en los últimos días. Entonces creo que la persona que estaba agonizando técnicamente pues no tenía un familiar directo. Entonces se podría decir que todo lo que fuera a pasar después de su fallecimiento iba a ser propiedad de él. Pasó el tiempo, fue a ver a esta persona, dice que en un principio pues sí como que se extrañó, que una, para empezar, cómo dio con él, y dos, pues cuál era el propósito de que hubiera un contacto de esta persona con el que pues ya estaba por entregar el equipo, ¿no? Y que decía que, bueno, me lo llegó a platicar, que él veía en su mirada como una mirada muy fuerte, como cuando alguien te intimida con la mirada, güey, que te causa, mejor te perturba o te da miedo, güey. Y que en esta ocasión, pues creo que la persona esta ya no ni siquiera podía hablar, o si hablaba, había alguien que se podría decir que tenía como su traductor, güey, pero pues no cruzó una palabra directamente con él, pero se le quedaba viendo mucho. Entonces dice que pasaron los días, entonces lo invitaban a quedarse ahí en la comunidad. Ahora sí que sí me dijo el nombre, pero no pienso dar datos, más que nada para no exponer a esta persona. Pasaron los días, la persona fallece y pues dice, pues como qué vergas hago aquí, ¿no? Y dice, no, pues yo ya me regreso, pues quédense con todo. Y que las personas se le quedaron viendo feo, güey. O sea, literal se les quedaron viendo feo. Creo que la zona donde fue se hablaba en español, pero no muy fluido, güey. Está como, no sé si te has topado los marchantes, güey, o marchantas, güey, que hablan así como con un acento muy distintivo. Sí. Pues casi más o menos. Regionales. Ajá, entonces sí. Dice que pues ya iba a abordar de nuevo el autobús para regresarse acá a lo que viene siendo la ciudad, y que en el último día, bueno, lo que él pensaba que iba a ser el último día de instancia para este lugar, pues se prolonga. ¿Por qué? Porque a cierta hora, como dio un margen, dice, porque nunca vio el reloj, pero pues él hizo como que un cálculo que fue de entre la 1 a 4 de la mañana, que se le apareció una silueta gris, güey, y que él pues se aterrorizó, güey, a manera de querer abrir ya ves que las puertas de allá pues no tienen cerrojos como aquí, son como de madera y tienen como clavos, no sé cómo abran, bueno, no sé, el chiste es que dice que no podía, que hasta que escuchó una voz que le dijo que no le pedía, que le exigía que se hiciera cargo de
varias cosas que tenía que atender acá, o sea, de este lado, y que por favor no fuera, bueno, le di a entender que pues, no fuera malagradecido y que tomara posesión de lo que se le había dejado. Entonces, que él en su mente lo único que quería era largarse, él lo platica y dice, yo la verdad, mira, yo no, pues es que yo qué le voy a sacar allí pues a esas cosas. Dice que pues a él le costó tratar de entender el mensaje, entonces ya se puso a revisar. Bueno, los días posteriores dice que ya no durmió, pero dice que los días posteriores se puso a revisar entre la documentación que había. Entonces, había muchos pendientes y no me refiero a pendientes de que tiene que pagar luz o servicios, no, güey, sino que creo que el cuate este era propietario como de ciertas hectáreas y habían quedado como peleas, no sé cómo estuvo la onda. El chiste es que cruzaba por donde está un río, güey. Entonces, cuate tenía derecho a todo eso, güey. Pero tú dices, no, pues no mames, está poca madre. No, No, güey, en realidad eran muchos pedos, güey, porque técnicamente se tendría que enfrentar con alguna otra etnia, se podría llamar así, porque compartían como que territorio. Entonces, el deber, bueno, que es lo que él cuenta, el deber que tenía que hacer, pues técnicamente era matar o morir, güey. Entonces, bueno, en ese tiempo cuando me lo contó pues ya era un joven, como de qué te gusta, 24, 25 años. Y pues acá vivía toda su familia. Técnicamente pues él era hijo único de este lado, o sea, de sus padres, nada más. Sus tíos creo que o jalaron para el gabacho o jalaron para otros lados, pero no. Entonces con quien hizo el contacto fue directamente con él. Entonces dice que en las noches no podía dormir porque volvían a repetirle lo mismo. Y ahora sí durante sueños, güey, o sea, ya no lo dejaban ni siquiera descansar. Entonces, hasta que fue con ¿cómo se le podría llamar? Chamán, curandero. Sí, pues depende del lugar. De este tipo que se dedica como que a resolver tus misterios del índole metafísico o paranormal. Él ya le comentan que le hace como que un tipo de ritual y le sale que supuestamente trae a alguien pegado, güey. Eso de que alguien pegado es como que una entidad que te acompaña pero tú no ves, que de cierta manera es bueno, se puede decir que es premeditada las acciones que pueda llegar a pasar. Influye mucho en la vida de esta persona. Le dijo que quería hacer. Dice, mira, aquí tienes de dos aguas. Como te dijeron desde un principio, tienes que ir a hablar con esta gente, y es que en vida esta persona pues fue básicamente muy envidiosa y pues él no quiere que se pierdan esas tierras, que pues al menos que se las quede alguien de su, ¿cómo se puede llamar? De su extirpe, vaya, porque pues a lo mejor no era directamente. O dice, puedes ir a regalar esos terrenos y dice, y pues puede pasar otra cosa, pero pues se tiene que resignar. Finalmente esa es tu decisión. Él sí puede influir en algunos comportamientos en tu realidad, sí, pero tú influyes en tu vida. Entonces, la decisión depende de ti. Entonces lo volvieron a poner en jaque, güey. Tiempo después pasa el tiempo, vuelvo a frecuentar a estos cuates, porque pues cabe mencionar que fuimos básicamente en la misma secundaria. Bueno, no en la secundaria. No, sí fue en la secundaria. Bueno, él no iba en la misma secundaria que yo, pero o por otras amistades él se juntaba con nosotros. O sea, técnicamente nada más fue de época de la secundaria, porque él no estudió con nosotros. Sí, en tus tiempos de secundaria, pues. Tiempos de secundaria se podría llamar. Entonces ya la última vez que lo vi y yo empecé a platicarle a uno de mis compas con el que yo me juntaba, que ya técnicamente ya hace mucho que no lo frecuento, le digo, oye, ¿y qué pasó con este güey? Dice, no mames, ¿no te enteraste? Pues enterarme de qué, güey. Dice que se suicidó. No manches, sí, güey. Dice que lo peor de todo, güey, creo que se suicidó, no se suicidó allá, güey, sino se suicidó en casa de sus padres, güey. Entonces sí, nosotros pensábamos que el güey tenía como que un conflicto de hiperrealismo, güey, algo que se le conoce pues es muy sonado el término en cuanto a la gente que es muy fantasiosa y que te dice que presume o que tiene tal cual y así, y nosotros pensábamos que era eso, güey. Entonces ya cuando curiosamente llegamos a preguntar mi cuate y yo a los vecinos de ahí, que pues, sí lo llegaron a frecuentar más que nosotros, pues dicen que entró en una depresión
pues de un tiempo para acá, güey. O sea, y fue a raíz, y coincidimos, porque ahora sí que coincidimos con los tiempos, güey. Porque pues antes de que ese güey hiciera el viaje hacia allá, el güey quería estudiar medicina, güey. O sea, ambición o digamos, ese propósito de salir adelante o querer ejercer algo lo había, güey. Aparte, pues a veces sí se aventaba sus historias bien fumadas, güey, pero pues a lo mejor decías, no mames, este güey sí divaga, ¿no? Pero cuando nos encontramos que pues se suicidó el vato, de hecho yo le llegué a comentar a mi mamá que crees que una de mis pues, amistades de ese tiempo, pues me acaban de comentar que se suicidó. Entonces dicen que, pues sí, creo que esa cosa, güey, o no sé si era el alma de este señor, lo atormentaba, güey. Entonces, pues son cosas que a veces no te puedes explicar, güey. Pues de hecho, Entonces, a lo mejor, sí, no sé, a lo mejor él no vio una salida viable, porque debe haber dicho, si voy y peleo, bueno, a lo mejor si voy y armo pedo, me van a chingar ahí. Ese era lógico. sí, Pero si voy y a lo mejor, digamos, fue y regaló, lo terminó atormentando esta madre, güey, lo que fuera que anduviera ahí. Digo, ahí no hay, ahí pues puedes sí meter la ciencia, güey, porque a lo mejor el güey pudo haber tenido algún problema psicológico, pero entonces, ¿cómo justificas los ataques físicos y, digamos, del sueño que él llegó a tener? pues O sea, no sé, no había un antecedente, güey, médico, que él tuviera algún tipo de, pues sí, algún tipo de enfermedad psicológica relacionada con hacerse daño, güey. Aunque nosotros lo que te digo, nosotros lo que siempre percibimos de él es que a veces sí se las fumaba bien cabrón con sus historias, güey. Pero pues de ahí hay como que una gran brecha, güey. O sea, pudo que a lo mejor sí nos pudo haber contado algo que pues si realmente fue cierto, güey, pues nosotros lo tomamos a mame, güey. pues bueno, de ese tipo de casos sí se han sonado mucho también. No sería el único. Incluso, bueno, de hecho ahora sí que eso es por parte de la familia de mi papá. Él comenta, pues, mi papá comenta, yo pues como no todavía no nací, pues no sé ni qué pedo. Pero él comenta que mi abuelo y mi bisabuelo tenían grandes terrenos, hectáreas. Ujú. Entonces, donde estaban muy antes de ahora, pues se entiende y se sabe que había ríos donde y pues como tú sabes, la mayoría de la Ujú. gente se establecía donde había ríos por obvias razones, ¿no? Sembraban y se les daba sus cosechas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. como siempre, la humanidad y la gente pues siempre ha sido ambiciosa, envidiosa, entre otras cosas, muy negativa, pues hay hambrienta de poder. Resulta que mi bisabuelo, según no anhelaba mucho, no, o sea, vivía normal, ¿no? Según. Y pues ese terreno se los heredó a mi abuelo, el cual se lo iba a heredar a mi papá y Ujú. así sucesivamente, ¿no? La cuestión es que cuando mi abuelo no quiso ceder, que eran un metro lineal, sí, un metro lineal creo, me parece, según los relatos. Ujú. Pues un metro lineal así en una parcela, un campo, pues es mucho. Entonces él no quiso ceder ese metro, no lo quiso vender. Y entonces le dijeron, no lo quieres vender, pues te vas a arrepentir toda tu vida y tu generación va a sufrir. Pues dijo, como si nada, no lo tomó así como que a mal, ¿no? Según. Y pasó el tiempo y resulta que entonces mi abuelo empezó a enfermarse. Según esto, dice, son cosas naturales, ¿no? La gente se enferma, ¿no? Y el detalle es que cuando iban al médico, los médicos decían, no tiene nada, está sano, no presenta ningún tipo de enfermedad de aquellos años, vaya. Entonces la medicina de aquellos años, o sí, se puede la ciencia de aquellos años, pues argumentaba de que no tenía ninguna enfermedad. Entonces, con el tiempo mi abuelo se fue enfermando. Entonces cuenta mi papá ahora sí que su papá, mi abuelo, se le empezó a inflar mucho la barriga. Perdón. Entonces, fueron con una bruja, un chamán, curandera, y les dijo, no, ¿saben qué? A ustedes les tiraron una enfermedad. Para esto mi papá dice que lo acompañó a mi abuelo y antes de que entraran al lugar donde esta señora, les dijo la señora antes de que siquiera lo viera a mi abuelo, según las palabras de mi papá, dijo, no, este señor está grave, yo no lo voy a tocar. Entonces, dice, antes de que lo toque, pues va a pasar por unos ciertos rejurjes, ¿no? Entonces tomó unos rejurjes y mientras eso le decían, le explicaba que va a vender todos sus terrenos, va a perder todos sus terrenos, la familia, bueno, lo que era, sí, su familia ya
ya no iba a vivir allá, iba a vender todo, iba a venir a México y aquí van a vivir todas sus generaciones. Y cosa que mi papá dijo, no, ¿cómo va a perder todos los terrenos de mi papá? Tiene un chingo, ¿no? Y dicho y hecho, pues no pasó mucho tiempo, el año, mi abuelo vendió todos sus terrenos, era según la descripción de mi papá, nunca tomaba y empezó de la noche a la mañana a empezar a beber alcohol. Y uno de esos, cuando fueron con la curandera, le dio un brebaje, dicen, mira, no me cree que tiene eso, lo tomó y a los 5 minutos empezó a vomitar y según la palabra, bueno, lo que vio mi papá, cuando empezó a vomitar el abuelo, sacó unos sapos. ¡Ay, madre! Entonces, dice mi papá, dice, es que yo no lo creo. Dice, incluso me rehúso a creer que vi que sacó sapos. Dice, mis pensamientos, quiero pensar que la señora tiró, Tenían show armado, güey. que tiró unos sapitos y pues nos hizo ver que tiró sapos negros, pero no eran sapos grandes, eran sapos que serán como del tamaño de un pulgar. Entonces, cuando los tiró, dice que su panza de mi abuelo empezó a disminuir y después de ahí empezó a adelgazar. Pues ya se vinieron para acá a vivir a México. Se quedaron sin nada y han pasado cosillas muy extrañas desde entonces, ¿no? En la familia. Pero fue a raíz de todo eso, pero es que está medio raro. Bueno, ahorita que lo mencionas, bueno, por el lado de la curandera o chamán, lo que sea, así te sabes la historia de Peña Nieto, ¿no, güey? ¿El presidente? Que uno de sus antecesores, o sea, de la familia directa de Peña, les dijo, güey, en 1906, o más o menos por la época, que dentro de se podría decir que dentro de su familia directa iba a salir uno de los presidentes de México, güey, y así pasó, güey. O sea, se cumplió la profecía, vaya. Se puede decir. Digo, en este caso es lo que puedo así como que destacar de que, digamos, la señora pues soltó su predicción y fue tal cual, o sea, pasó tal cual. Sí, de hecho sí, está, o sea, sí es una de las cosas porque incluso no pasó con la familia de mi papá, sino también con la de mi mamá. Y eso pues es reciente, ¿no? Es como que acá y hay muchas cosas que están en mi mente que digo, no sé si pensar si es eso porque cosas, ¿no? Pero bueno, esas son las situaciones que puedo decir que son de mi perspectiva verídica. Aún así, pues... Porque mira, yo te puedo decir que a lo mejor y también puede ser algo premeditado, güey. Yo ya te inculco una idea y esa idea es lo que va a pasar porque yo ya te mentalicé, güey. Entonces técnicamente lo tienes que hacer. O sea, va a pasar, ¿sí me explico? Podría ser, es que este tipo de cosas es a lo que va, te hace pensar lo que tú estás diciendo. Entonces, por más que tú le busques una explicación, te va a orillar a que busques algo coherente. O sea, es lo mismo con la situación médica. Vas a un médico te va a decir que estás bien. Y de hecho sí es algo que sí puedo garantizar. Llegaste, bueno, ahorita disculpa que te interrumpa, bueno, viéndonos sobre la misma línea, ¿llegaste a escuchar de la famosa señora Pachita, güey? Pachita, no me suena el nombre, pero no sé dónde lo he escuchado. Que curaba con las manos, que hacía operaciones con las manos y así, güey. Es que sí he escuchado ese nombre, pero no sé dónde. Es de Jacobo Greenberg. A lo mejor alguna vez lo llegaste a escuchar, güey. Era una curandera aquí precisamente del Estado de México, güey. Decían que era muy buena, güey. Que trabajaba con Moctezuma, güey. O sea, estamos hablando de su ancestro o antepasado, que él lo llamaba o lo invocaba como el hermanito Moctezuma, güey. Es que no recuerdo si era Moctezuma o era otro, güey. Digo, en caso de que esté errando, pues igual ahí podemos poner error ahora sí que fe de ratas, güey, y se corrige esto, pero sí, ella trabajaba con un hermano espiritual, el cual ella le decía qué situación o qué necesitaba esa persona y decía, bueno, creo que eso está documentado por Jacobo Greenberg, si es que lo llegan han de haber escuchado sobre él. Él decía, él investigó, se pasó un año o cerca de más de un año viviendo con la señora. Con el afán, güey, de caerle en la movida, güey, y nunca pudo, güey. Dice que hacía el corte, digamos, con un vidrio roto, güey, y que haz de cuenta como si ella fuera médico, operaba, güey. Pero todo este pedo era como, no sé, espíritu, no sé, pero era como del lado de lo que viene siendo, pues, los curanderos y así, güey.
Y bueno, es que en esa parte, ese terreno de espiritismo y ocultismo, sí, para mí es algo un poco, pues no tan, no es que no lo crea, sino que a veces me hace dudar. Y a veces, como, por más que le encuentro una lógica, pues llego a lo mismo, ¿no? Y es como que si eso o sea, no te garantizará una respuesta. Tampoco puedo decir que sea 100%, no sé. De momento sí, y de repente hay cuestiones que digo, no, no creo, o no me lo puedo creer, a pesar de que lo he vivido o lo he visto. Ujú. A mí lo que me pareció muy curioso del caso de Jacobo, güey, es que un año después de que supuestamente investiga esta señora, creo que se quiso llevar un grupo de jóvenes de igual de sierra, güey, para competir, o no sé cómo estuvo la onda, güey, pero iban a ir a Asia, güey, no mal recuerdo. Pero aquí el FBI y creo que, no recuerdo qué otra inteligencia andaban tras de él, güey. El por qué. Entonces pasa el tiempo y también fallece esta señora, güey. Ahora sí que era muy socorrida en cuestión de gente esta señora, o sea, iban, ¿En qué años? creo que si no mal recuerdo, creo que es en los ochentas, y si no es, creo que antes de los ochentas, entre los 75 76. Entonces, Por si es que gustas investigar esa onda, es muy interesante la historia de la señora Pachita, güey. Creo que todo el mundo que la llega a mencionar le tiene un gran respeto precisamente por las hazañas, que ella nunca se colgó la medalla, siempre dijo que era pues la voluntad de alguien superior, ella decía que era Dios, y así ella podía trabajar con eso, o sea, con esa asistencia metafísica, se podría decir, porque pues no estaba en el mismo en el mismo plano astral, se podría llamar. Entonces, es muy interesante la historia de esta señora. Digamos, a lo mejor mucha gente estuvo tachando, y Jacobo Greenberg no era cualquier güey, era podría decirse, un directivo de la UNAM, güey. O sea, que quería fusionar, bueno, la idea de este cuate era fusionar la ciencia con lo metafísico, güey. O sea, es como que un punto como de fusión, digamos, lo opuesto del opuesto, güey. ¿Estás de acuerdo? La ciencia con lo metafísico. sí. Él era lo que buscaba, o sea, básicamente. Aunque también, bueno, se puede decir que sería, ¿cómo le llaman? Histeria colectiva, ¿no? También podría ser, porque también igual, ves que unos dicen que, bueno, yendo un poquito de lado, el tema que mencionas, me acuerdo que una vez con unos compañeros fuimos aquí al cerro de Montar las Antenas, no sé cómo se llama el cerro, está aquí en... ¿Cerro de la Estrella? No sé cómo se llama, no, está aquí en el de... Es que no sé cómo chingado se llama. No sé si desde tu casa lo puedes ver. Está, bueno. ¿Hacia dónde Está orientado, güey? hacia el norte, sureste de Perinorte. Ajá. Perinorte. Sí, ya sé en dónde. Los que se ven enfrente, no los que están mordidos. Ajá. Entonces, hay una cuevilla que fuimos cuando íbamos en la prepa. Uh-huh. Entonces, nos metimos en una cuevilla. Pues obviamente no hay luz, nada, ¿no? Fuimos preparados y equipados con nuestras linternas. ¿Y qué pasó? Íbamos como a 3 metros de la cueva y se empezó a hacer una histeria colectiva de que no manches, aquí va a salir no sé, un ente paranormal, un monstruo, qué sé yo. Y todos empezaron a correr hacia afuera. O sea, a fin de cuentas, ni entraron todos, porque bueno, yo sí me metí, pero no vi nada. Pero ellos sí, se quedaron con esa impresión de que pudo haber pasado algo más, ¿no? Nos hubiéramos quedado más adentro. Digamos, sí, aquí a lo mejor desde tu lado, no sé, quizá una tipo de exploración que quisieron hacer, pues cuadraba que ustedes iban a buscar algo. No más. Pero en esta cuestión, la gente iba a buscar a esta señora, güey. Y precisamente Jacobo fue a desmentir a la señora y no pudo desmentirla, güey. O sea, es un escéptico, güey. O sea, ya para que un escéptico pues cambie su manera de pensar, siempre fue como que un hombre de ciencia, y a la mera hora termine, si no a lo mejor coincidiendo, sí, tomando en cuenta también esa disciplina, pues hay algo como extraño, vaya. Entonces quiere decir que también tiene un cierto poder de efectividad. Se podría decir. Incluso, de hecho, también esos sucesos similares le sucedieron a mi papá cuando era joven. Uh-huh. Volviendo al caso de lo que es el nahualismo. Él cuenta que antes de que sucedieran todo lo que ahorita mencioné, de
que pasó con el abuelo, él decía que una vez entró un perro gigante. Cabe mencionar que ellos son del estado de Guerrero, entonces allá en esa zona no hay perros gigantes como los que aquí hay, como un Beethoven, un Doberman, ¿cómo se llaman? Un mastín, razas grandes de perros. Un perro inglés, madresotas, güey. Ajá, entonces no existe, bueno, no existen allá, no hay. Es poco probable que una persona los mantenga, porque allá pues prácticamente no les dan de comer como aquí uno les da de comer. Entonces los perros son, por muy grandes, serán por debajo de la rodilla de cada persona. Entonces, un día dice que iba llegando como ellos cuidaban chivos, iba llegando y entró a su casa y de repente dice que vio un perro dentro de su casa y salió corriendo, pero se le metió por debajo de las piernas, que casi lo tiraba. Entonces no pensó nada, dijo, no, pues, perro, ¿qué pedo? Casi me tira. Y lo vio que saliera un perro grande y negro. Entonces cuando se le contó a mis difuntos abuelos paternos, ellos le dijeron, no te preocupes, no es nada. Ya cuando estaban todos más calmados, le dijeron qué cosa era, para que no se espantara. Y entonces, como que no se espantó tanto, pero sí sacó de una, dice, no manches, ¿a poco sí existen? Porque esos perros no hay. Y mucha gente, los que sí tenían amistad con ellos, le decían que venían a un señor rezar atrás de casa y poner cosas raras ahí en su casa, y que encontraron velas negras y todo el rollo, y a cierta hora iba. Entonces creo que era un perro que se arrodillaba. Es un poco raro y bizarro. Y ahorita que dices eso de que, bueno, acá donde vivo, de hecho, pues ya tengo así como que pues unos años viviendo aquí, se puede decir que ya en la mayor parte de mi vida, yo me juntaba con pues un vecino, pues que básicamente fue parte de mi infancia, éramos amigos hace muchos ayeres, y su mamá tiene una tienda. En esa tienda haz de cuenta que hay una capilla enfrente de su casa, güey, literal. Y dice que ciertos días, a la hora de la madrugada, güey, se aparece, güey, una mujer rezándole a la Virgen, güey. Que ya van varias veces que la ha visto, güey, pero que no le logra ver la cara a la mujer, güey. Y pues digo, pues está, qué pinche miedo, güey, porque pues imagínate, güey, ahí está su cuarto, o sea, se puede decir que su cuarto, la ventana de su cuarto da a donde está la capilla, güey. Entonces, no sé por azares del destino te paras al pinche baño y así como que verga, o sea, pues pinche sustote que te da. Y eso ha quedado el registro entre los vecinos de aquí, güey, de que sí existe esa cosa, güey, que se aparece ahí en la capilla rezándole a la Virgen, güey. Pues sí, ya ves, bueno, de ese tipo de registros, pues como lo estábamos mencionando, ¿no? Son relatos y registros. De hecho, incluso si lo ves por la parte, bueno, dices, es que son registros de relatos verídicos que le han pasado a personas que conocemos, o incluso a nosotros mismos, ¿no? Pero no hemos dado o tenido un relato, ¿qué será? Físico, palpable o capaz de sustentar la evidencia, ¿no? Es que es a lo que voy. Es un punto de, ¿cómo te diré? O crees en la ciencia o crees en lo, ¿cómo se podrá llamar? Paranormal. Lo paranormal, güey. Ajá, porque digamos, se tiene el registro, y eso no nada más es de aquí, que cuando sucede o acontece ese tipo de acontecimientos, la temperatura suele cambiar constantemente, güey. Y nada más es como que en esos lugares donde se llegan a suscitar ese tipo de acontecimientos. Entonces aquí es donde hay mucha gente que se pone a discernir. Dice, no, es que eso no es cierto, eso no existe, eso ni siquiera es real, es de lo populi, es gente que pues se cree imaginar o tiene pedos psicológicos, cuando la realidad es que no, güey. Ya yéndonos por el terreno de lo físico, güey, lo que viene siendo la energía, pues, digamos, todos poseemos energía, aunque no la veamos, como el ejemplo que yo te decía, el viento. Aunque tú lo sientas, no lo puedes ver, pero sabes que ahí está. Entonces lo mismo pasa, porque hace años, decía uno de mis profesores que nos llegó a dar física, precisamente en secundaria. Sí, cabe destacar, señor le conocían como el diablo. Una vez lo escuché decir algo que muchos pues a lo mejor no entendieron, o a lo mejor como pues no tienes como que la edad para entender lo que él te quería dar a conocer, pues lo dejas ahora sí que por más y tú sigues con tu vida. Pero él decía que varios objetos en un mismo lugar, pero depende de la dimensión, pueden ocupar el mismo espacio. Entonces te quedabas así como que, güey,
A mí sí resonó mucho esa idea de que, digamos, en un lugar varios objetos, curiosamente, pero depende de la dimensión, pueden ocupar ese lugar. Entonces, ya si nos vamos al terreno de lo mágico, tú lo quieras ver, pues es muy posible eso. Ahora, ¿por qué el descenso de las temperaturas, güey? O lo que tú decías, hay veces, bueno, ya nos llegó a pasar aquí una vez nada más que el buen Malboro, desafortunadamente perdió la evidencia. Nosotros ocupamos aquí una aplicación para poder hacer el podcast. Curiosamente se nos va la señal y cada quien, digamos, seguía grabando porque seguía grabando esta aplicación y yo empiezo a hablar o a decirle que si me escuchaba y dice que se metió otra voz afirmando, ¿no? Que no te escuchaba y que no podía oírte, o no sé cómo estuvo la onda. Bueno, tú nos puedes dar más detalles sobre eso. Ah, sí, sí, de hecho, como lo comentas, Index, en un podcast, no recuerdo cuál es, me parece que estábamos tocando un tema similar a esto, ¿no? ¿Y lo escuchaste? Estábamos tocando un tema similar. Ajá. Pero de repente el programa empezó a fallar. Uh-huh. Y yo en mi caso no te escuchaba, yo no te escuchaba hablar y te repetía si me escuchabas, incluso hasta te escribí, ¿no? Si me escuchabas, pero ahí no, o sea, en el momento no se escuchó nada hasta que empecé a editar. Ya cuando empecé a editar el audio, entonces ves que el programa te avienta una marca de decibel de audio, ¿no? Y entonces ahí... del ruido. Ajá, del ruido. Y en cuanto yo lo escuché, se me hizo raro. Entonces lo repetí 3 veces para ver qué había escuchado. Y al percatarme había un decibel que no concordaba con lo editado, ¿no? Con la voz. Lo repetí y decía algo así como de no te escucha, pero así una voz muy, muy grave, más grave que la mía, más aguda o más tenue que la de Neox, y decía no te escucha. Y me quedé, que hacía como ruidos extraños aparte de eso, ¿no? Ajá, hacía un pequeño... Pero dice, de hecho a mí me sacó de onda porque yo me pasa el dato el domingo, dice, oye, dice, tú cuando te acuerdas que pues estábamos grabando y no te escuchaba y así, ¿no hiciste otra voz? Y yo, no, güey, ¿cómo voy a hacer otra voz, no? Y dice, es que escuché otra voz que cuando tú estás, es ahí sí me perdí en el dato, pero no sé si yo era el que yo te preguntaba o a ti te contestaban, o era a mí al que le contestaban, güey. No, de hecho, ya era a ti al que te contestaban. Ay, cabrón. O sea, pero salía de tu mismo audio. O sea, sí. Porque bueno, en este programa que usamos para editar, no hablo del programa nivel 1. No, o sea, el programa de edición, ajá. Salen dos audios. Dos cintas, 2 audios diferentes. Entonces, el audio venía del tuyo. Sí, fue lo que me dijiste, es que como que te contestaban, ¿no? Yo me quedé así como que, pues es que yo le decía, ¿estás, güey? ¿Me escuchas? Y así, y dice él que curiosamente de mi audio salió como si a mí me estuvieran contestando. Digo, cabe faltar que yo pues, no escuché el audio porque a él no sé qué fue lo que falló en tu máquina, que ya después no lo pudiste recuperar, pero yo no escuché qué tipo no es más que nada fan, con qué tipo de, ¿cómo se podría llamar? De tono utilizaban la respuesta. O sea, pudo haber sido algo como en risa, como pudo haber sido algo como intimidante, o pudo haber sido algo así como que no sé, a lo mejor se nos pudo haber colado allí alguna frecuencia, ajá. Entonces, bueno, yo es lo que les repito, yo no me pude percatar de en qué tono lo dijeron, pero yo creo que tú sí lo llegaste a apreciar. De hecho, imagínense, le comentaban, se me figuraba un poco una voz de un marrano. Bueno, van a decir que los marranos no hablan, ¿no? Pero imagínense. Pero si vieron la serie de las tortugas ninja de las tortugas ninja de los 90, pues imagínense al puerco ese que hablaba.
Ajá. pero con el sonido de un marrano, imagínense. Y si no, tomen un poco de referencia, voy a darle créditos a otro contenido, a otro creador de contenido que se llama DocTops, me parece que se llama así. Ah, ajá. Esa es una voz similar a esa. Al Robotops. Ujú. Ese güey era bueno, güey, hasta que empezó a robar su contenido. Pero sí, No lo sé, pero fue como que pues un parteaguas en lo que viene siendo el podcast, porque pues dices, o sea, yo literal cuando él me lo dijo, yo sí me quedé casi helado de que pues no mames, o sea, ¿cómo es posible, no? Que se da la falla y dentro, digamos, el programa seguía grabando. Y fue lo que le dije, pues estaría bueno meterlo en un reel. Me dice, sí, güey, déjame lo checo. Y ya cuando lo quiso recuperar, es que no sé qué bronca tuvo con su computadora. Y le salió el audio, pero ya limpio. O sea, no con lo que nosotros queríamos mostrarles. sí, de hecho, como comentas, quise recuperar el audio, pero ahora sí que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, no está, no lo encontré. Me pasó como hace tiempo, no quería tomar el tema de un caso muy popular, no lo quería tomar, pero solamente daré una pequeña referencia. Este caso fue muy sonado en Radio Fórmula, ¿no? La mano, pero Pero yo fui uno de los pocos que se le ocurrió grabar ese audio original. De hecho, lo tenía el audio original. Y el caso que me refiero es Josué. el famosísimo caso Josué. No, yo creo que la mayoría ya sabe cuál es. Entonces, yo grabé el audio transmitido en vivo y lo grabé completo. Pero resultó que cuando se quedaba en blanco el cassette, la mayoría grababa la clásica estática, ¿no? Pero en este caso salió una voz medio extraña, igual así como la que ahorita, bueno, la que les mencionaba hace ratito, como tipo de marrano. Y lo quise, en aquel tiempo, cabe mencionar que lo grabé con un casete, de esos casetes antiguos, bueno, los que son De los 80, güey. de la época de los 80, 90, sabrán cuáles, ¿no? Así es. Entonces yo tenía ese cassette, o no sé dónde quedó, pero cuando quise ver ese audio también, resulta que no está, o sea, no está esa sección, sale limpio igual, como si no tuviera nada, y lo repetí y lo buscaba segundo por segundo, y pues no. Digo, aquí cabe mencionar que ya le di un tip, ahora sí que para próximos eventos, si es que se llega igual a pasar, le dije, pues sabes qué, manda audio vía WhatsApp, güey, cuando lo estés haciendo y ya se queda el registro, o sea, literal, así como salga para que no haya de que, no, pues es que ahora no se pudo, ya con eso ya se tiene un registro, ya no tan solo no lo va a tener él, también lo voy a tener yo, digo, en caso si es que se volviese a suscitar algo de esto, ¿no? Pues sí, sí, de hecho, bueno, esas son experiencias muy curiosas. Y de hecho, han pasado, bueno, personal también me han pasado cosas así extrañas en los trabajos. No sé si también les ha sucedido a ustedes o te ha sucedido a ti. Sí, a mí, bueno, a excepción de la vez que te dije que se fue la luz en el almacén que encontramos a los güeyes dándose calor. Y una vez, bueno, igual pasó en un almacén cuando trabajaba igual de noche. Digo, me han pasado un chingo de cosas, no nada más unas. Pero digamos, de las más sonadas en lo que viene siendo algo laboral, todavía me acuerdo, como digo, el recuerdo lo tengo vivo, güey. Eran como las 2 de la mañana, de hecho, tenía poquito que habíamos entrado de comer y me mandan a la sección de Sears, güey, a surtir unos productos que iban a salir para Plaza Antara, no me acuerdo, pero es que si no recuerdo si era Plaza Antara o Reforma 222, pero eran de las del centro. Entonces ya para esto me mandan a mí solo a esa sección, güey, pero pues nunca había algo malo ni nada, güey. Yo pues en chinga. Total. En eso, quién sabe cómo veo pasar a un guardia de seguridad. Y pues yo tengo así como que la costumbre de que o les chiflas así de ¿qué onda? O los saludas así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó, güey? Así. Pues pasa el tiempo y pues ya era la hora de salir. Te voy a mencionar que 5 minutos antes de terminar el turno te decían, entrega tus hojas, pásale el mopa a tu área y pues ya para que salgas. Entonces ya sabías que un minuto antes de la salida, pues ya estabas casi para firmar ahí con el vigilante. Pero a mí no fue así como que, wow, qué extraño, ¿no? Me llevaba muy bien con pues ya era un don, un señor muy buen pedo. Dice, ¿qué pasó, güero? Ya de salida le digo, sí. Le digo, ¿y ahora por qué están mandando a los
los guardias a dar rondines. Dice, ¿cómo a qué hora? Le digo, pues regresando de comer. ¿A poco? Le digo, sí. Le digo, creo que es nuevo el chavo este. Porque, bueno, se podría decir que en edad, digo, no le alcancé a verla así como que la cara tal cual, pero sí lo vi de perfil, güey. Yo le calculaba, porque era moreno, alto, pelo de chayote, eso sí, güey. Porque sí, o sea, lo identifiqué luego, güey. No había nadie de tipo pelo chayote así, güey. Literal, güey. Y le digo, Pinche, sí, sí. ¿y por qué? O sea, yo esperaba que me diera una respuesta pues, normal, ¿no? Y dice, ¿a qué hora me dijiste? Dice, a ver, espérame tantito. Y empezaron a salir todos, güey. Bueno, casi todos los de mi turno. Y estaban entrando los que iban para la mañana. Y en eso llama a su compañera. Dice, oye, ¿hay ingresos? Y le dice, no. Dice, bueno, yo que sepa, creo que sí hay ingresos, pero en la tarde. Dice, pero ahorita no. Dice, ahorita nada más estamos 4 personas. Entonces, hay uno que está en monitores, otro que está en la entrada y hay otro que está se puede decir que está en la puerta. Ese que está en la puerta es el que da todo el recorrido al almacén, todo el que da el recorrido al pinche almacén, reporta. Ya cuando se va ese güey, entra otro a hacerle como que el relevo en lo que se va a comer. Y dice, es que me está diciendo aquí el güero que como a las 2 y algo fueron a dar rondín. Dice, pues ustedes saben que no está programado eso. Entonces yo creo que para mí que ese güey era como que el jefe de ellos, o sea, el jefe pues, inmediato se podría llamar así. Y me dice, a ver, escríbeme cómo era él. Le digo, no, pues moreno, pues alto, así como con pelos así muy parados. No le dije de chayote, ¿verdad, güey? Pero pues sí le dije así, latio. Y dice, y le digo, ¿por qué? Dice, pues mira, hay 2 mujeres, yo y un compañero. Y pues el otro compañero, pues ya también estaba grande, güey. Cabe mencionar que pues el señor que pues era el compañero del señor que estaba en la entrada, pues nada que ver con la descripción. El señor era bajito, como de tez clara, y usaba lentes, güey. De hecho, fue como que en época de pandemia, si no mal recuerdo, o fue antes de la pandemia, creo que sí. Entonces, no mames, güey. Yo cuando vi del pinche almacén, güey, sentí que la pinche sangre se me iba a las patas, güey. Dice, pues es que quién sabe quién viste, dice, porque pues nada más somos todos los compañeros. Y de hecho me dicen, ¿verdad que tú estás en la otra puerta? Y le dice él, dice, sí, dice, ¿qué pasó? Y ya le comentó, dice, entonces pasó el tiempo y yo, pues, cuando voy a renunciar, pues ya tuve pedos ahí y así como que ya no me gustaba también, pues estar en un lugar donde pues no estás comparte, no te sientes valorado, pues dices, ya, la chingada. Me encuentro con una chava con la que me lleva de poca madre, se llama Alicia, me dice, ¿y por qué te vas? Y ya le empecé a platicar. Dice, oye, ¿es cierto que tú eres el que viste al compañero que falleció? Y yo así de, qué verga, o sea, me quedé así de qué, o sea, no sabía ni cómo responder eso, o sea, ¿de qué me hablas, no? Para empezar, le digo, mira, yo la única vez que vi fue que pasó una persona atrás de mí, así como checando, traía el mismo uniforme de ustedes, era alto, moreno, tenía pelos así lacios, peinado, y así, le digo, nada más lo vi de perfil. De hecho, le hablé así porque, pues, yo lo que te digo, tengo la costumbre de cuando alguien pasa así, digo, ¿qué onda? Y acá. Y el güey hace cuenta que ni siquiera pues me devolvió el gesto, güey, se siguió derecho, güey. Y yo créeme que en el momento dije, pues no mames, pinche mono mamón, ¿no? Y o sea, ve tú a saber, ajá. Sí, sí. Otra vez, bueno, a ver, cuenta ahora una tuya y ya pues te cuento otra, güey. Yo cuando trabajaba en Unilever. ¿Y le ven? Unilever. Ajá. Entonces, bueno, ahí tienen muchas historias, ¿no? Cabe mencionar que previo a esto, pues quiero pensar que igual fue por sugestión, quién sabe. Te habíamos contado, bueno, estaban contando que ahí sucedían muchos fenómenos paranormales, ¿no? Igual, pues como siempre, ¿no? Previo a esto, pues era un miércoles, creo, martes, cuando empezamos a contar eso, ¿no? Y llegó un viernes. Entonces los viernes entrábamos temprano bueno, en ese tiempo temprano era las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces era en aquellos años todavía se manejaba el cambio de horario, que las 6 de la mañana parecían que eran las 5, las 7 de la mañana parecía que eran las 6 o 5 de la mañana, se veía todo bien oscuro, ¿no? Entonces ya ese día entré a trabajar normal, hice ¿cómo se llama? Chequeo del área y ¿cómo se llama? Y prendí las computadoras, ¿no? Como si nada, y como siempre todas esas actividades las
hacía a luces apagadas, pues normal, dije todo bien acá, normal. Y de repente, como yo trabajaba con un conocido, escucho su voz en la oscuridad y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Ya llegaste? ¿Quieres entrar este cabrón? Y no lo vi. ¿Pero sí identificabas la voz? Dije, sí, güey, porque... Fue como un random. ¿Perdón? O sea, ¿sí identificabas la voz? O sea, ¿sí te era familiar la voz? Sí, era familiar, literal. Uh-huh. Era igualita. Entonces me quedé así de, sí. Y digo, ¿dónde estás, güey? Dice, aquí en la bodega. Uh-huh. Y para mencionar que dije, Uh-huh. como él no pensaba nada, dije, güey, seguramente se metieron a la bodega y están con la luz prendida, ¿no? Entonces caminé por la oscuridad Uh-huh. para llegar a la bodega. Dije, ahorita abro la bodega y me va a dar el putazo de la luz, ¿no? Y como si nada, y mi sorpresa, voy abriendo la bodega, bien apagada la luz. Y yo me quedé, hijos de la verga, están aquí, seguramente me quieren hacer una broma, ¿no? Y dije, prendí la luz de la bodega, vi que no había nadie, y me dice, estoy acá de este lado. Y yo me quedé, chinga, pues aquí era salió este cabrón. Uh-huh. Entonces cerré la bodega, apagué la luz, y así en la penumbra de la noche, Uh-huh. de la oscuridad, pues, caminé y me dice, estoy por acá, búscame. Con sus mamás, dijo, ahorita güey van a salir espantarme estos cabrones. Uh-huh. Y yo estaba más que nada pensando en cómo me iban a espantar. Entonces dije, estos güeyes ya. Y entonces había una parte donde se ponía más oscuro, donde no pegaban ni siquiera los rayos de las computadoras, ¿no? De su luz que ejercen. Y me dice, mira, ya estás a punto de llegar estamos aquí, dice, y estoy aquí, dice, casi llegas. Dije, y como casi llegaba a esa parte, pero había un pasillo que conectaba las computadoras. Dije, no, ya me aburrió esta huevada. Dije, ya, culero, voy a prender la luz. Que agarré, dice, y me dice, espérate, no te vayas, ya casi llegabas. Ya nadie dice caso. Dije, no, ya la verga, voy a prender la luz. Tengo sus mamás. Uh-huh. Entonces, en el momento que encendí la luz, se va abriendo la puerta de la puerta, o sea, la puerta trasera Uh-huh. de ahí, ¿no? Y va entrando ¿cómo se llama? Este conocido. Y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Con quién hablas? Uh-huh. Y yo me quedé, pues contigo, cabrón, pues ¿qué? ¿Dónde estabas? Uh-huh. Dice, pues yo vengo llegando, ¿no estás viendo? Dice, no, ¿tú con quién estabas? Te estoy escuchando desde allá, se escucha tu voz, ¿con quién estás hablando, cabrón? Y yo me quedé la voz, nomás escuchaba la tuya. ajá, dice, pues, le digo, pues contigo, pues ¿con quién voy a hablar más? Dice, yo vengo llegando, porque cabe mencionar que yo había cerrado las puertas con llave, nada más los que podían entrar eran los que tenían llave, ¿no? Entonces prácticamente yo estaba solo. Bueno, creo que, imagínate qué hubiera pasado, güey, si tú hubieras llegado donde te decían que ya casi llegabas, güey, y luego imagínate. Digo, está como que está cabrón, güey. Digo, a mí, pues digo, si a mí me hubiera pasado, dices, no, pues chinga tu madre, yo me largo, güey. Y pues sí me quedé con esa parte, dije, no, dice, no mames, ya te espantaron. Digo, pues no creo, güey, pero pues créeme, a lo mejor, no sé, llámame loco, no sé, escéptico, no sé. Pero en cierta parte yo creo que sí me hubiera gustado ver qué era, saber qué era, quitarme esa espina. Pero por otra parte, pienso, digo, no mames, si hubiera visto qué es lo que era o qué era, yo creo que ahí me hubiera muerto de un infarto. No, pues es que ya así, bueno, yo te voy a contar algo que ahora sí que me sucedió en donde vivo. Hace tiempo mi hermana y yo íbamos a la secundaria. Estoy hablando de los años 2000 más o menos. Curiosamente, mi mamá se paraba a prender el boiler. Estoy hablando de entre 3:30, 4 de la madrugada, porque mi mamá trabaja hasta el sur de la ciudad. Entonces, ese día nos mandó a mí y a mi hermana, vayan a prender la luz de la cocina y váyanse a ver si está prendido el boiler. Pues no, pues que sí, ¿no? Ya iba mi hermana aquí conmigo, y en eso, antes de salir a la azotehuela, güey, vimos a una persona que se parecía muchísimo a mi tío, que pues ya también ya falleció, pero vestido de charro, güey. Entonces mi tío en ese entonces pues tomaba mucho, güey, y luego se la alocaba también bien cabrón. Entonces nosotros fuimos y le dijimos a mi mamá, ¿no? Pues corriendo, ¿no? De que pues nos estaba molestando, güey. Y en eso sale mi mamá, se levanta bien enojada y va al cuarto a hacerse la de atos, o sea, al cuarto de mi tío. Oye, ¿por qué estás molestando? Cuando en eso abre, güey, y mi tío estaba dormido, güey, y no estaba vestido de charro y tampoco tenía lentes, güey. Entonces, esa historia que te estoy contando, pues es compartida, güey, porque la vi, así que la vi
tanto yo como mi hermana, güey. Entonces, son cosas que a veces no te puedes explicar, güey. Digo, Sí, y de hecho, sí, está cañón. espérame tanto, ahora sí que te interrumpa, güey. El güey ese no nos hablaba, pero nos llamaba con la mano, güey. Así como cuando alguien te dice, ven, güey, así. Y nos hacía así con la mano para que fuéramos. Entonces, nosotros decíamos, está pedo el cabrón, ¿no? Pues fuimos luego chisme con mi mamá y mi mamá pues se sacó de onda, dice. De hecho, nos tachó de muchos, güey, ajá. Locos. De pues cómo era posible si el otro estaba dormido y de dónde iba a sacar un pinche vestido bueno, una vestimenta tipo charro, güey, y con lentes, güey, o sea, en la oscuridad, dices, ¿qué pedo, güey? O sea, como que ahí pues no coincidía muy bien el dato, ¿no? ¿No lo podrías asociar con este personaje también mítico y legendario de México? El charro negro, pero dicen que es muy diferente, güey, según los relatos, de hecho. Cambia, según, no puedo decir que sea como lo describen, pero cambia. El chiste es que, pues más nosotros lo hicimos por así como que por el chisme, así como que, pues ve a ver lo que está haciendo tu hermano, ve, estás así como que llamando y pues anda todo pedo y así. Y pues no, güey, o sea, nada que ver, güey. Y de hecho, luego llegamos a platicar así, que estamos aquí los familiares, la familia, y sí, hasta la fecha a veces nos toman de a locos, güey. Así como que, "Ay, no mames, eso no es cierto, no pasó", o sea, cosas así que dices, me hubiera gustado que tú lo hubieras experimentado para que te calles, güey. Exactamente. Esa sería una. Esos son los relatos en la parte vivida, ¿no? Pero también existen otros que son espirituales. ¿A qué voy? Que espirituales serían los conocidos, o no sé si has escuchado, o qué piensas de los viajes astrales o sueños vividos. Yo he llegado a tener varios. Mira, ahora sí que te voy a dar un tip. Bueno, a la gente que nos escucha, si es que algún día quieren llegar a tener una experiencia extrasensorial, se podría llamar, en los sueños, mediten primero, güey. Mediten, eso sí, una que te gusta, una media hora antes de dormir y relájense. Y de verdad que su perspectiva en cuanto a los sueños va a cambiar muy cabrón. He tenido sueños, güey, o sea, güey, de sitios que no podría describir, güey. O sea, colores tan vividos, güey, que jamás en la vista, ahora sí que en la vida real los he tenido. O sea, no los podría describir, güey. No sé, lo puedes llamar como otro mundo, güey. Relativamente, o sea, no metafóricamente, relativamente, güey. O sea, como algo, cosas que nunca has conocido, o sea, que ya a lo mejor viviste la experiencia en el sueño, pero nunca en la vida real lo has podido experimentar. Me refiero a esto con lugares que jamás, o sea, tan solo un cielo limpio, güey, con un chingo de estrellas, colores que no te puedo describir, güey, y árboles o cosas así que no son comunes, güey. Eso lo hice una vez que medité, y fue la única vez, de hecho, que se podría decir que tuve un sueño así como que lúcido, güey, a raíz de una meditación. Colores, luces, otra onda, güey. Créeme que yo nunca había experimentado algo así. Ahora, si tú no haces ese tipo de meditación, ¿consideras que se puede hacer? Hay algo que le llama desdoblamiento, que, bueno, en lo populi se conoce como cuando tu alma sale de tu cuerpo, güey, pero que también tienes un cierto tipo de tiempo para volver a tu cuerpo, porque si no dicen que supuestamente se parasita, güey. No se parasita. ¿Se pierde? ¿Pierde? No, bueno. Bueno, yo tengo entendido que se pierde. Aquí, bueno, es que ahí está el contraste, o sea, tú tienes algo entendido así como que, pues mira, a mí me contaron esto. Yo llegué a ver algunos artículos relacionados con esto, y llegaste a ver la de La Noche del Demonio, donde sale la monja y todo ese pedo, algo así. Es como, ¿cómo te diré? Es como si dos o más seres habitaran el mismo cuerpo, güey. Bueno, es lo que te dice o lo que te dictamina la metafísica o las creencias, güey. En este caso, hay mucha gente que para cuando quiere hacer un viaje astral o conectar con otra dimensión, que yo creo que fue mi caso, lo tuve que relacionar con algo místico antes y yo no sabía que lo iba a tener, ni tampoco lo hice con ese propósito, güey. Fue como que ¿cómo te diré? Pues fue un chiripazo, güey, porque yo nunca dije, ay, no mames, yo quiero soñar esto, no, güey, o sea, fue algo. De hecho, una vez en sueños, güey, mira, te voy a contar algo así como que muy, muy, muy personal, bueno, así que les voy a contar algo muy, muy personal. Corrían los años 2018, más o menos.
y yo estaba durmiendo, pero jamás en mi vida yo había escuchado este nombre. Haz de cuenta que soñé con un chamán, güey. Imagínate, güey. Yo no soy mucho de esas ondas de chamanismo y toda la onda. Era un chamán que tenía un paliacate rojo. Entonces, él como que me limpiaba con unas hierbas y así mismo de las hierbas salía como una sustancia azul y rosa, güey. Y yo dentro del sueño le preguntaba a este señor, no sé, no me dio su nombre o si me lo dio, la verdad es que no me acuerdo. Me decía, le digo, ¿y quién me puede ayudar? Le digo, para mi situación, porque yo había pasado por una depresión, pues algo grande, güey. Y me dijo y me repitió más de 5 veces el nombre Ecate, güey. Ecate, Ecate, Ecate. Y ya pasó el tiempo, güey. Pero se cuenta que me levanto y el nombre seguía, ¿cómo te diré? Como que consciente o inconscientemente repitiéndose dentro de mi cerebro, güey. Ya hasta que le comenté a mi mamá y dice, ¿y por qué no lo buscas en internet a ver qué es o qué es? Ya lo googleé, güey. Pues me llevé una gran sorpresa, güey. Me llevé una muy, 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 muy gran sorpresa, así como que, ay, güey, yo jamás en mi vida de hecho busqué hasta ayuda en grupos, güey, de tan paniqueado que me dejó ese sueño, de que quién eres, pues este ser o pues sí, esta fuerza se podría llamar. Entonces ya investigué y es la famosa bruja o diosa de la luna, güey. De hecho, yo siempre desde niño he tenido así como que esa afición por la luna, no sé por qué, pero siempre fue así, güey. Entonces, haz de cuenta que es como una persona en tres, güey. Estoy hablando de una mujer. Hécate se representa como una niña, una madre y al último como una anciana, güey. Sí. Es la fase técnicamente, es la fase lunar, güey. El creciente es creciente, llena y después menguante, güey. Son las fases lunares. Entonces ya ahí como que empecé a investigar bastante de este tipo de temas, güey. Pero fue a raíz de un sueño. Y fue como que muy curioso porque pues yo no veía nada de eso, güey. Pues estos son temas muy, muy amplios y extensos, ¿no? Aparte de que son cosas que uno a veces no entiende, como la otra lo decimos, ¿no? En el anterior podcast, tratamos de darle una explicación lógica, razonable y entendible hacia nuestra perspectiva, claro está, ¿no? Y habrá cosas que realmente no podamos colocarlas en esas áreas, ¿no? Sí, Pues no sé qué otra cosa tengamos que agregar para esto, porque es el tiempo de... Yo digo que sí, para un segundo podcast, ¿no? Digo, a lo mejor lo vamos a dejar así como que incluso en cuestión de leyendas y de mitos urbanos, pero pues igual en un segundo podcast ya podremos meter lo que viene siendo pues una experiencia que puede ser colectiva que pudimos haber pasado, ¿no? O sea, que nos puede haber sucedido a ti, a mí, al vecino, de diferente manera, pero ya lo hemos experimentado, que se pueda considerar algo paranormal. Ya en un segundo podcast, ¿cómo ves? Me parece bien, sí, me parece bien. ¿Por qué no? Y por qué no invitar también a alguien más de nuestra audiencia, ¿no? Que nos cuente una anécdota, una opinión personal o algo diferente a lo que estamos tratando, ¿no? Sí, pues no quieren, bueno, tendremos que también manejar tiempos y cosas de esas, pero pues si no les gustaría participar, digamos, directamente, pero sí de una forma indirecta, pues pueden dejarnos ahí su relato, ¿no? Un audio. O su audio también, ya si se... Su audio y nosotros lo agregamos. Ajá, bueno, en caso de que, digamos, por el lado de YouTube, nos pueden dejar ahí o mandar su audio al correo, ahí se los vamos a dejar en la descripción. Apúntele para que nos bien. manden su experiencia y aquí la ponemos. Sí, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Bastante rápido. Así es, se nos fue muy rápido este podcast. Bastante rápido y salió un poco muy extenso, pero creo que no se van a aburrir, va a ser más entretenido. Así es. Pero bueno, amigos, vale la pena escucharlo hasta el final, De hecho, sí, no hay desperdicio. Pero bueno, amigos, antes de irnos, pues sí me gustaría volverles a recalcar, pues nos regalen un me gusta, se suscriban, compartan y comenten alguna experiencia y pues ahí nos seguimos sintonizando, ya sea en los lunes o los viernes, ¿o no, mi buen Marlboro? Sí, cierto, vamos a cambiar un poquito el horario, es que los tiempos que tenemos nos han perjudicado un poco, que vamos a cambiar el día de ¿qué se llama esto? Ahora sí Relato nuevo, ¿no? Ajá.
Así es, ya a partir de los siguientes días ya no va a ser el podcast los viernes, va a ser los lunes, igual entre de 10 a.m. a 12 de la tarde, pero de que ya están los lunes, va a estar los lunes. Y pues yo creo que ya sin más, nos despedimos, ¿no? Sí, ya es hora. Y por cierto, espero que hayan investigado a su vecino. No vaya a ser un alien, un nahual, chamán. Ya les dejo. Bueno, ya por mis partes todo. Ya no hay que hacer más largo esto. Sí, güey, ya bueno. Pero bueno, ahora sí que no me pienso equivocar otra vez. Ahora sí, mi nombre es Malboro. ¡Ah, se mamó! Y mi nombre es Neox. Ya lo vi, va a ser un chiste local. Bueno, ahora sí, Nos vemos hasta la siguiente. ya fuera de mame, mi nombre es Neox. No, ya no lo voy a editar, ya así lo voy a dejar. No, güey, es que lo estaba haciendo de mame, güey. Pero bueno, ahora sí, sí, ¿no? Ya sé. No, porque si no se va a extender más esto. Bueno, ahora sí, ya sin más. Yo soy Neox. Yo Malboro. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, somos nivel 1. Hasta la próxima. Gracias. ¡Vámonos, perras!